Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy, por este hermoso día que nos regalaste, Señor, por el cuidado que tuviste de cada uno de nosotros, por tu provisión, Señor, pero sobre todo por tu gracia. Gracias por elegirnos para salvación, Señor, porque sabemos que estamos en tu presencia. Te agradecemos por ese regalo que no merecemos y sin embargo tú decidiste darlo, Señor, porque nos has amado. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con la lectura. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de los Proverbios, el capítulo 9, versículo 10, y que escrito está: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí el Todopoderoso nos dice quedito, normal y a gran voz, que no seamos insensatos, que escuchemos sus palabras porque nos instruyen, amonestándonos con el ejemplo de su Hijo amado Jesús, que con su obediencia y la proclamación de sus palabras saturadas de inteligencia, para practicar la prudencia, la justicia, la equidad, siendo sagaces con juicio, aplicando el conocimiento de todas las máximas y refranes que se enuncian en la verdad absoluta. Se resume la sabiduría de Dios para todos, por eso hay que considerarla para toda nuestra vida y mostrar inteligencia a todos los que nos rodean. Por eso escrito está: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, con el propósito de añadir años a nuestra vida en la paz del único Rey del universo. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión de nuestro hermano Raimundo. El libro de Proverbios, fíjense que un buen tip, sabemos que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. En los meses traen 31 días, a excepción de febrero. Es una muy buena, muy aconsejable que cada día lean un libro de Proverbios. Cada día. No lean, independientemente del plan bíblico que subimos a los grupos de Facebook, al grupo de WhatsApp, aquí la lectura que hacemos diario, hagan el hábito de leer un capítulo diario de Proverbios, un capítulo diario, y van a ver que eh, cuánta sabiduría hay en ese libro, cómo podemos aprender mucho más. Un capítulo de Proverbios, independientemente de toda la lectura que hacemos de la palabra, un solo capítulo de Proverbios nos va, ¿cómo se llama? Nos va ay, perdón estas cosas, ya, nos va a dar mucha sabiduría de lo alto. Cada vez que leamos un capítulo de Proverbios diariamente, son 31 capítulos, son 31 días, uno, aunque sea en el celular, aunque sea en la palabra, pero váyanlo leyendo y van a ver cómo poco a poco se van a ir haciendo, deseando conocer más de toda la sabiduría que hay ahí encerrada. Vamos a comenzar con la lectura. Hoy iniciamos con un nuevo libro, con el libro de Reyes, de la misma manera que el libro segundo de Samuel, que los libros primero y segundo de Samuel son uno solo en la Biblia hebrea. También Reyes es un solo libro en la Biblia hebrea, solo que para su mejor estudio se dividió en dos partes, en dos libros. En este libro comienza con los últimos años de David, con su muerte, y de ahí se sigue en la sucesión. Vamos a ver también cómo se divide el reino en dos a causa del hijo de Salomón. Se divide el reino y entonces uno se divide en Israel y otros en en el reino del sur, que son 10 tribus, y en el reino del norte, que son dos tribus, Judá y Jerusalén. Vamos a ver cómo esa división, cada uno de esos dos reinos va a tener su propio rey, pero cada rey pareciera ser que va cayendo más y más y más en la decadencia, a excepción de unos cuantos reyes que lograron restaurar el orden que Dios había dispuesto para su pueblo y que no pudieron unificarlo. El libro de Reyes va a terminar con la decadencia total del pueblo de Israel y la conquista a manos de Babilonia y Asiria. De hecho, durante el desarrollo vamos a ver cómo fue siendo sojuzgado poco a poco el pueblo de Israel y de Judá, los dos reinos, hasta que de plano fueron deportados. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, es una pequeña introducción al libro de primero de Reyes que iniciamos hoy con el capítulo 1 y escrito está.
Abisac sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y gente de a caballo, y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaya hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: llámenme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey, y se puso delante del rey, y el rey juró diciendo: vive el Señor, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por el Señor Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: vive mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llámeme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaya hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomen con ustedes los siervos de su señor, y monten a Salomón mi hijo en mi mula, y llévenlo a Guión. Ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocarán trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después irán ustedes detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí,
porque a él he escogido para que sea príncipe sobre todo Israel y sobre Judá. Entonces Benaya, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga el Señor, Dios de mi señor el rey. De la manera que el Señor ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, y a Benaya, hijo de Joiada, y también a los hereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Guión, y de ahí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que han oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aun los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo con mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si hallara mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Capítulo 2 del libro primero de Reyes, escrito está: Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, y guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me han hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejes descender sus canas al sol en paz. Mas a los hijos de Barzillai Galadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Salomón afirma su reino.
Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida en paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por el Señor era suyo. Ahora, yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac sunamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues, vive el Señor quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre. Además, has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio y del sacerdocio del Señor, para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y oyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él le ha dicho, mátalo y entiérralo. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiera nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Masa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte del Señor. Entonces Benaya, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén por muchos días. Ya con esto terminamos la lectura. ¡Ay, no es cierto! Perdón. No me fijé que eran 46 versículos, perdón. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei, y le dijo, ¿no te hice jurar yo por el Señor, y te protesté diciendo, el día que salgas y fueras acá o allá,
¿Sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento del Señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal sobre el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. El Señor pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Ahora sí, ya terminamos los dos capítulos correspondientes del libro de Reyes del día de hoy. Y pues, ¿qué vemos aquí en estos capítulos? Primero vemos, híjole, pobre David, ¿no? Ya en su vejez, ya anciano, ya que no se podía levantar de su cama, que lo atendía una jovencita para que no pasara frío. Vemos que aún todavía tuvo que sufrir el intento de usurpación del trono de parte de su hijo Adonías, que era un trono que le correspondía a Salomón, porque el Señor se lo había prometido a David, que el hijo que tuvieran Betsabé y él iba a ser el que se centrara sobre su trono y que tenía que obedecer la palabra y guardar sus mandamientos para que le fuera bien. Eso se lo dijo, ya lo leímos en el libro de Samuel. Sin embargo, estamos viendo que Adonías, en un intento de rebelión también, quiso apoderarse del trono. Y aquí vemos cómo Joab, aquel general que había estado con David en todo el tiempo, que lo había apoyado, que lo había levantado, que le había reclamado el día que hizo el censo, el que era leal y valiente, aunque por otro lado también hizo cosas muy malas. Sin embargo, fue un general de David que siempre estuvo a su lado en todas las guerras, en todas las batallas. Y vemos aquí cómo se pasa del lado de Adonías para apoyarlo en su intento de usurpar el trono. Pero no solo él, también el sacerdote que tenía, Abiatar David, que había sido su consejero, que había sido su sacerdote, también le volteó bandera a David y se pasó del lado de Adonías. Vemos esta traición que aún la profecía del Señor se cumplió diciéndole que siempre había espada en su casa. Obviamente Betsabé y el profeta Natán se pusieron vivos, se pusieron listos y fueron con el chisme a David, y David mandó a este Sadoc a que ungiera a Salomón como nuevo rey de todo Israel. Acuérdense que cada rey y cada sacerdote tenía que ser ungido con el aceite santo que había mandado a ser preparado allá en Éxodo, cómo se debería de elaborar ese aceite, y que ese aceite solamente iba a ser derramado sobre sacerdotes y reyes. Entonces Sadoc derrama ¿cómo se llama? El aceite sobre este Salomón, y con eso y la orden de David de que a él estaba traspasando el trono, ya no hubo duda quién hubiera sido el rey. También ahí vemos la muerte de David, que murió entrado en años, que murió en su lecho, que murió cuidado y protegido, este, durmió con sus padres y seguramente, y ciertamente, más bien ciertamente, está en presencia del Señor. Ese David que a cada rey que surgía, ya fuera en Judá, en Jerusalén o en Israel, siempre el Señor le decía que tenía que andar en los caminos que anduvo David su siervo. Siempre fue puesto como ejemplo el buen David, porque siempre, a pesar de sus errores, siempre se mantuvo fiel al Señor sin apartarse a derecha e izquierda, en el sentido de adorar a otros dioses o darle la oración a otras personas, o no estar en comunicación permanente con el Señor. En el capítulo 2, pues ya vemos cómo Salomón ya había establecido su reino, ya había ordenado que acabaran con la vida de este Adonías cuando no respetó, no, cuando Adonías, en un intento más por usurpar el trono, le dijo a Betsabé, la mamá de Salomón, que le diera a esta Abisac Sunamita para que se fuera su esposa. Él sabía que si conseguía eso tenía otra vez la oportunidad de pelear por el trono de Israel. Por eso Salomón se enojó tanto, le negó la esposa y mandó a este Benaya a que acabara con la vida de este Abiatar, cosa que se hizo. Y después le tocó el turno a Joab, que como les había comentado, le volteó bandera a David y él se pasó del lado de este Abiatar. Y Salomón mandó también a este Benaya a que acabara con su vida. Me da tristeza Joab, porque fue un general que siempre estuvo del lado de David, que siempre estuvo apoyándolo, y al final de sus días terminó apoyando el bando equivocado y se tuvo que acabar con él para que no hubiera otro intento de rebelión. Asimismo vemos como Salomón
ya también le da el castigo a Simei. ¿Se acuerdan quién era Simei? ¿No se acuerdan? Lo leímos hace unos días cuando David sufrió el intento de usurpación del trono por parte de su hijo Absalón. Simei era el que le estaba aventando polvo, el que le estaba aventando piedras, el que le estaba maldiciendo, y que en ese momento David no le quiso hacer nada porque él creía que había sido mandado por el Señor. Sin embargo, a Salomón sí le dijo: ahí te encargo a Simei, yo le prometí que guardaría su vida, pero tú no tienes la obligación de cumplirla. Y vemos como Simei, Salomón, todavía le dio la oportunidad de decir: vete a otra ciudad, Anatot, creo se le mandó a que se construyera una casa y que no saliera nunca de ella. Sin embargo, desobedeciendo a la orden de Salomón, Simei salió y también se le quitó la vida porque no había respetado las condiciones que Salomón le había impuesto. A grandes rasgos, así empieza el libro de Reyes, con la muerte de David y la ascensión al trono de Salomón. Vamos a ver más adelante cómo fue la vida de Salomón, un altibajos. De hecho, ahí tendríamos que estar leyendo a la par, junto con este libro de Reyes, el libro de Eclesiastés, porque ahí vemos a un Salomón ya viejo, ya maduro, viendo que todo lo que había hecho no valía la pena, porque él lo que tenía que haber realizado era una comunicación y adoración constante con Dios. No nos vamos a adelantar, vamos a ir viendo cómo se desarrolla la vida de Israel y de todos los reyes que hubo en Judá y en Israel. Bueno, con eso vamos a comenzar con la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a concluir la lectura del Evangelio, del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y escrito está: la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallando nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso escuchándolo. Con eso terminamos la lectura del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y vemos aquí, muchas veces esta entrada triunfal en Jerusalén de que nuestro Señor Jesús iba montado en un pollino, es un cumplimiento de la profecía del libro de Zacarías. Lo vamos a leer. Esto no fue al azar. Este pollino es un burrito, y dice Zacarías: alégrate, hija de Sión, tu rey montado viene humilde sobre un pollino. Véanla, está en el libro de Zacarías, ahí se darán cuenta que es una profecía más que cumplió el Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que ver también que ese pollino nunca había sido montado por hombre alguno, sino que era un pollino que el Señor Jesús había dispuesto que estuviera ahí para su entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, muchos se preguntan: ¿por qué en un burrito si es un rey?
Lo que no tienen en cuenta son los usos y costumbres del pueblo judío de en ese tiempo. Quien tenía un burrito era de dinero. Recuerden que ahí la palabra habla inclusive de mulas y de burros como animales de gran precio, de gran estima por su manera de ser, de trabajo, por llevarlos a todos lados. Recuerdan cuando la burra de Balaam le habló, que le dijo, pues si siempre te he llevado a todos lados, si siempre he cargado contigo, ¿por qué me golpeas? Son animales muy nobles, y quien los tenía quería decir que tenía mucho dinero. De hecho, los reyes tenían muchos asnos, independientemente de los caballos. Tenían muchos asnos porque era señal de riqueza. Las mismas personas que vivían en Israel en ese tiempo se decían que eran muy ricos cuando tenían muchos asnos. Por eso el Señor Jesús entró como un rey, no entró como una persona cualquiera, sino que cumpliendo con la profecía de Zacarías, tomó un burrito que nunca había sido montado y entró como el rey que era. Aquí lo que causa extrañeza y lástima es que las personas que lo recibieron en ese momento, que le tiraron palmas, que le gritaron hosana, que le gritaron bendito el que viene en el nombre del Señor, esas mismas personas en una semana estaban clamando por su crucifixión. Muchas veces nosotros, no sé si a usted les ha tocado, y nos han hecho la pregunta, ¿y qué hubieras hecho tú si hubieras visto a Jesús en esos tiempos? En esa semana, en la semana de su pasión. Seguramente muchos de nosotros nos vamos a dar golpes de pecho diciendo, no, pues yo lo hubiera ayudado, no, pues yo sabía que era el Señor, nunca hubiera permitido que pasara. Es mentira, realmente si nosotros, bueno, por lo menos hablo en mi caso, si hubiéramos estado ahí presentes, seguramente me hubiera importado poco lo que hubieran, a lo mejor ni hubiera asistido, probablemente, ¿cómo se llama? Pues hubiera tenido un poco de misericordia de él, pero hubiera seguido mi camino como si nada. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros podría decir, ahora que ya conocemos a Jesucristo, por supuesto que nos dan ganas de decir, no, yo lo hubiera defendido como Pedro, no me hubiera echado a correr, o hubiera estado con él. Es mentira, ninguno de nosotros lo hubiera hecho en ese momento, porque no lo hubiéramos reconocido como Señor y Salvador. Si aún en estos días hay muchos que no lo reconocen, imagínense en esos tiempos. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Que por mucho que digamos nosotros que de verdad hubiéramos estado ahí, muchos de nosotros hubiéramos estado aplaudiendo en su crucifixión, muchos de nosotros hubiéramos estado indiferentes a lo que pasaba, muchos de nosotros nos hubiéramos quedado como simples espectadores. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque en ese entonces no conocíamos que era el Mesías esperado. Ahora que por medio de la lectura de su palabra lo sabemos, por supuesto que le debemos toda la gloria y toda la honra, porque Él se subió a la cruz por mí. Por mí se subió a la cruz por los pecados que yo cometí, los que me hacían estar enemistado con Dios. Por esos pecados el Señor Jesús se subió a ese madero a sufrir la ira de Dios que me correspondía sufrirla a mí. Sin embargo, en ese amor inmenso que demostró por cada uno de nosotros, el Señor Jesús decidió que en vez de que yo pagara el precio, Él pagaba el precio por todos nosotros. Pues con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes continuando con la lectura. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no sabemos cómo pagar todo ese amor sobre el cual has derramado sobre cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que no lo merecemos, sabiendo que éramos siervos inútiles, sabemos que nosotros no hemos hecho nada por ganar esa salvación tan grande. Sabemos que ninguno de nosotros te buscó, Señor, sino fuiste tú el que buscó a sus ovejas perdidas para que pudieras llevarnos a tu reino y pudiéramos pudiéramos llegar a tu rebaño, Señor. Ninguno de nosotros te conoció, ninguno de nosotros te buscó, sino fue hasta que tú pusiste tu espíritu dentro de nosotros, comenzamos a interesarnos cada día más por tu palabra escrita que nos has dejado. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que estamos aquí gracias a ti, gracias por ese sacrificio inmenso que hiciste por cada uno de nosotros y porque sabemos que con eso nos redimiste y nos justificaste delante del Señor. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te doy, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias, Señor Espíritu Santo, dador de vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.